Jungle. Muy buenos días, amigos, que tenemos el privilegio de contar con esta audiencia ya 20 años. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Un evangelio hoy hermoso. En este evangelio, en la boda de Canaán, donde hay tristeza porque Jesús, que es invitado con sus discípulos, asiste a ella realmente a una fiesta, y en medio de esa fiesta se termina el vino. Las bodas en esa época eran fiestas de verdad, eran fiestas de 3, 4, 5 días. Así eran las bodas, porque las bodas son una verdadera fiesta. Cuando hay una boda que las dos partes y las familias están integradas, es una verdadera fiesta. Pero cuando en la boda hay alguien, cualquiera de los dos, que lleva el asunto solamente para buscar dinero, para buscar prebenda, y lo lleva adentro, entonces esa boda es una boda incierta. Sin embargo, esta es una boda que llega un momento que en medio de la fiesta se acaba el vino, y al acabarse el vino, obviamente que ese anuncio los invitados no debían darse cuenta. ¿Cuántas bodas, cuántas fiestas? Vamos, concho, si hubiésemos sabido que se le iba a acabar, ¿por qué nosotros lo hubiésemos traído? Entonces, se acaba el vino y la Virgen María, como siempre, calladita, sin que nadie se dé cuenta, va y se acerca a Jesús, al Maestro. Y es cuando se produce la verdadera purificación, la purificación verdadera. Y entonces, bueno, él se refiere a ella no como mi hijo ella, ni él como su mamá. Le dice: mujer, todavía no ha llegado la hora. Sin embargo, ella, que es la intercesora, se acerca y le dice a los que estaban sirviendo el vino: hagan lo que él le dice. Y él manda que se llenen esos envases, que se llenen de agua, y luego le ordena ir donde el que repartía, donde el bartender, ahora donde el encargado, sin decirle nada. Entonces él tiene una pequeña duda, dice: pero ¿y cómo es posible que este, que es el mejor vino, se brinde ahora, cuando el mejor vino se brinda regularmente primero, para que el vino malo se brinde después, cuando la gente ya está emborrachada? Pero es la purificación. En esos envases se metía la gente a bañarse para purificarse. Y entonces Jesús hace que se purifique, la purificación, lo que luego vamos a ver con la crucifixión, con la entrega, y cuando en la última cena, ahí sale de nuevo el vino. Esta es mi sangre, pero ya eso viene de la purificación.
Y ya entonces los discípulos sí entendían lo que era la purificación. El próximo 21 tenemos, Guillermo, una de las fiestas más importantes de este país, la fiesta de la Alta Gracia. Alta Gracia quiere decir que ella es la intercesora, que tiene una gracia, y esa gracia es que fue escogida como la madre de Jesús. De manera que, como dice la canción, quiero decir que sí, 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 como tú, María, como tú, un día a Dios di el sí. Así comenzamos hoy, Guillermo, como siempre, dándole la gracia y poniendo este espacio a disposición y al servicio de Dios y nuestra iglesia, y esperando que para todos ustedes sea de aliento y de buenas nuevas. Este es nuestro primer programa ya en vivo de este año, de este nuevo año. Pasamos ya las fiestas, a Dios las gracias que sobrevivimos al 2021, estamos hoy ya en un nuevo año con nuevas metas, nuevas esperanzas, y como todas las semanas, agradecido del favor de la atención de ustedes en sus hogares. Martín, va a haber una inmunización con el COVID natural, porque el Omicron ha dado de una manera que ha hecho que todo el mundo recibe el virus y se generen los anticuerpos. Entonces va a haber España decretó que ya no es pandemia. España dijo que ya no tiene nivel de pandemia, que ya ha habido un proceso biológico natural que es propio de la pandemia, en el que las poblaciones se van... De rebaño. Exacto, el tema de rebaño. Sin embargo, esto... No podemos obviarlo todavía, no es el momento. Tenemos que mantener las previsiones, pero la madre naturaleza, nuestro Señor Dios, es muy hacedor y sabe cómo preparar las cosas, y las cosas van caminando por su propio peso. Mira, el doctor José Joaquín Puello, neurólogo especialista, estuvo en el Comité Olímpico Internacional por muchos años, aquí y fuera de aquí. Y él contaba o cuenta que en uno de los Juegos de Beijing, que tocó en Beijing, se estila ponerle un edecán, y él pidió que el edecán que le pusieran a él fuera médico. Entonces, ese edecán también era neurocirujano. Y cuenta él que fueron a almorzar, y en el almuerzo le dice a él: ven acá, ¿y cuál de todas las medidas ustedes han tomado para nosotros no tener dificultades con este evento tan importante? Todavía China estaba muy cerrado. Y dice: el problema que podemos tener es la pandemia, el COVID. Óyeme, hace 9 años, 10 años, ya se conocía de lo que era el COVID. Ya se conocía. Entonces le da como respuesta el médico: lo que pasa es que lo tenemos controlado y esa ciudad está cerrada. Sí. Miren, siempre aparecen incrédulos. Estamos con la gente que no se quiere vacunar, pero hay muchos que son los famosos llamados ateos, que no creen en Dios. Entonces, si no creen en Dios, menos van a querer que se pongan una vacuna. Pero esa gente debiera aislarse. Ellos tienen sus derechos, claro, a no ponérsela. Claro. Pero también tienen la obligación de respetar los protocolos sanitarios de la sociedad. Eso es indiscutible. Óyeme, en Rusia no se puede jugar con eso. No. El que no se puso la prueba, la vacuna, no va a poder entrar a ningún lado y lo van a aislar. Bueno, Martín, esto
como dijimos, este es nuestro primer programa del año, ahora, muchos temas, las muchas cosas. Pruebas, yo fui de las personas que primero traje pruebas rápidas. El kit. Sí. Ya la están vendiendo en Europa y en los farmacia, Estados Unidos, como si fuera de embarazo. Cuando yo traje la prueba de embarazo, que traje la prueba de droga, que traje la prueba del VIH, es un escándalo. Ahora bien, ¿qué es lo que te dice esa prueba? Bueno, esa prueba te dice que tú no tienes que ir a hacer una fila, que tú no tienes que volverte loco y que tú tienes que ir ya a un laboratorio a que te hagan la prueba ya más profesional. Pero esa es una alerta y el gobierno acaba de hacer un concurso para comprar, que ya creo que lo establecieron muy bien estructurado, y vamos a tener ya 1 millón de pruebas rápidas que el gobierno va a darle. Pero se están haciendo pruebas en los hospitales de gratis. Sí. Se están haciendo pruebas en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Sí. Se están haciendo pruebas en el estadio Juan Marichal. Bueno, entonces, no desesperemos, ¿no? Se están haciendo el Ministerio, mira, yo le tengo una crítica en el día de hoy al Ministro de Salud Pública, pero en esa parte sí se está moviendo bastante rápido, está siendo bastante ágil con el tema de la pandemia y hemos salido bien librados. Para como han estado otros países, obtuvimos vacunas, este gobierno consiguió vacunas a un ritmo rápido y una velocidad de vacunación también bastante. Hubo una parte ya de resistencia que es natural, propia del ser humano, pero se ha avanzado. Mira, para seguir avanzando, te decía que tenía un comentario con el tema del ministro de Salud Pública. Siempre hemos dicho que nosotros creemos ciegamente en la buena voluntad y en el trabajo que está haciendo el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, pero no creemos en todo lo que los acompañan. De hecho, tenemos hoy tengo un video que voy a pedir a Leo que me lo ponga en un momento, pero mira lo que está pasando, Martín, con Salud Pública. Salud Pública ha dejado la supervisión de los centros médicos. Aquí hay una confusión. La educación y la salud son monopolios que tiene el Estado para la población. Y bajo permiso, bajo licencias especiales, permite que un particular brinde el servicio, pero bajo supervisión y control. Las clínicas, la asociación de clínicas que se pronuncie, y los dueños de centros médicos ahora están entrando en un nivel de aberración. Oye el término, Martín, aberración. Tú sabes que existen los procedimientos ambulatorios en los cuales a ti te ponen una medicación, pero no tienes que estar recluido en el centro médico, sino que, mira, ponte estas inyecciones, tómate estas pastillas, este jarabe. Entonces, cuando a ti te ponen unas inyecciones, tú vas normalmente a una emergencia de un hospital, de un centro médico de eso, para que te pongan la inyección. La última de los centros médicos de ahora, de esto aquí, de este país, de esta capital y de Santiago, es que no te quieren poner la inyección. Primero era que el médico tenía que ser del centro médico. Primero era que tenía que llevar la receta. Excelente, es verdad. Segundo, que no, que tenía que ser del centro médico el médico. Y ahora que no, que ellos no la ponen. Pero es que usted no brinda el servicio de salud porque usted quiere, a usted se le permite. Oiga. La libertad de empresa y la iniciativa empresarial ahí no llega. Y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre eso. Usted no da servicio de salud porque usted quiere. Si usted quiere, monte una paletera, una pulpería o un drink. Pero el servicio de salud es un servicio esencial de la comunidad. Entonces usted no puede... Es de orden público. Usted no puede inventarse que una persona que nadie va a ponerse una inyección porque que ella me iba a poner una inyección. Hoy amanecí que me quiero poner una inyección. Bien, ahora, de que debe llevar una receta. Sí, pues te dije que correcto. Eso es. Pero de ahí a que en un centro médico, en el área de emergencia, que para usted está habilitado, tiene obligatoriamente que tener un área de emergencia. Sí, claro. Y que venga el nombre, un bandido con un DR adelante, que sea médico dueño de un centro, un centro de prestación de servicios de salud, y se le ocurra que él no la va a poner, porque él puede hasta cobrarla y no hay ningún problema. Pero de ahí a negarse, eso es como tú negarle los primeros auxilios en una emergencia a un herido. Pero lo hacen. Bueno, y han pagado la consecuencia en la justicia, porque aquí hay sentencias del Centro Médico de la Independencia bien buenas, sí, que se negaban a dar servicio.
Así Usted tiene que estabilizarlo. Entonces ahí lo que yo veo es que hay una falta de supervisión porque habilitaciones... Óyeme, quizás no es una falta de supervisión. Y yo es que el run run no es solamente de ahora. Este run run tiene mucho tiempo. Bueno, pero él no estaba ahí. Tiene mucho tiempo. Él no estaba ahí. Lo que nosotros podemos invitarlo es a fijar los ojos porque, mire, este es un país tan especial que se acabó el teteo. Desde que se acabaron los horarios controlados. Se acabó el teteo. Señores, nos vamos a un cambio y hoy tenemos una invitada muy especial. Invitada joven, con muy buena preparación y vamos a compartir con ustedes en este momento que tanto se necesita de orientación de gente joven y capacitada. Vamos a un cambio. Jungle. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de humanos seguros el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados, porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Jungle. Bueno, pues aquí tenemos una invitada de lujo. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque siempre se ha hablado de que la juventud, que es el futuro. Señores, ¿ustedes saben cuántos años tiene el presidente de Chile? 35 años. Y Leonel Fernández llegó con 42 porque fue un chepazo. Le levantaron la mano, digo, a Saulo de Tarso. Saulo. A Saulo se le olvidó todo. Pero hoy tenemos una invitada joven, economista, y lo más importante de esta joven economista es que maneja los estándares internacionales, pero está muy ligada al pueblo dominicano. O sea, al día a día. Y eso es la verdadera economía. Cuando tú tienes estos técnicos que tú traes, internacionales, del Banco Mundial, de que yo qué, entonces no te pueden hablar de la economía del país. No, entonces a mí me gusta la forma en la que, tú sabes que la economía, nosotros los abogados, por ejemplo, no nos gusta mucho que nos hablen de muchos números, no es nuestro mundo.
Y cuando tú le hablas a la población llana de economía y ese tipo de cosas, la gente se le pone la cabeza cuadrada, todos estos números, pero ella ha encontrado una fórmula de explicar la economía de una manera brillante, que antes de nosotros pasarla a presentarla. Leo, por favor, ponme el video de... Ella no es que la ha encontrado, ella ha desarrollado lo que es la verdadera de cómo hablar. Economía. Ella, guardando la distancia, habla como Juan Bosch. Cuando Juan Bosch hacía sus explicaciones económicas, decía lo que era un aguacate, lo que era una yuca, decía cuál era el proceso, y entonces esta joven, que sí tiene los parámetros internacionales, pero también tiene... Vamos a ver este videito. Leo, ponme el video con audio de... A veces pensamos que la economía se mueve en los grandes centros financieros, o son las grandes empresas las que controlan el dinero. Pero ¿te has puesto a pensar que cada transacción de tu vida mueve el mundo? El dinero se mueve en todas las direcciones y nosotros te mostraremos cómo. En nuestro programa te contaremos cómo tus acciones influyen en la generación de recursos y cómo utilizarlos adecuadamente. Historias sencillas sobre economía y finanzas. Bienvenidos a Cuentos de Cuentas. Señores, están con nosotros Yandra Vázquez. Gracias. Yandra, sin más que decir, este es el espacio que tiene Yandra en el hermano canal BTV, canal 32. Pero ella tiene su canal de YouTube también. Sí, también tiene ese espacio de YouTube en el que ella, como dijimos al principio, nos hace los cuentos de las cuentas y así entendemos cómo funciona la economía y cómo funciona la dinámica del país. Yandra, el espacio es tuyo para que le expliques a nuestros televidente en qué consiste tu concepto comunicacional y la dinámica, cómo se desarrolla y qué días se pueden ver y cómo accesar a la data. Claro que sí. Gracias primero, don Martín, Valera, por la invitación a este espacio tan importante, un espacio... Tiene 20 años, ¿eh? Sí, eso le iba a decir. Bueno, yo soy más joven, pero sí, tiene bastante años y para mí es un honor poder estar en un espacio así como este. Y también agradecer la oportunidad de volver a Teleradio América, que de hecho fue la primera vez que yo estuve en televisión. Fue aquí con el señor Domingo Páez en el 2013. O sea que me siento muy emocionada de poder estar aquí con ustedes. Y sí, Cuentos de Cuentas es un proyecto que, como ustedes mencionaron, mi carrera principal es economía y finanzas, pero a través de Cuentos de Cuentas lo que quiero unir es mi pasión por la comunicación con estos conceptos que muchas veces son muy aéreos o quizás son difíciles de digerir para la población en general. Entonces lo que tratamos ahí es contar de manera práctica, de manera sencilla, los temas de interés nacional, pero sobre todo orientar a la gente en lo que es el manejo correcto de las finanzas personales, cómo cada acción y cada decisión que nosotros tomamos en el día a día tiene un impacto no solamente en la economía del hogar, en la economía de nosotros, sino que también esas pequeñas acciones sumadas con la del vecino, con la del amigo, del compadre y de todo el mundo, tienen un impacto en la economía. Y así poco a poco, todas las semanas, vamos tratando los temas de esta manera. Fíjate, la economía del país, como la del mundo entero, ha tenido una situación muy compleja. Pero nosotros estamos y queremos ver de una persona que tiene los conocimientos. ¿Qué usted cree que pasó con la economía del país? Si hubo ese abastecimiento, porque llegamos a tener los plátanos a 20 pesos. Y entonces, ¿qué piensa usted que por qué nosotros pudimos sobrevivir a pesar de las filas que se hacían en los supermercados? Yo entiendo que el apoyo que hubo hacia al sector productivo nacional en cierto modo contribuyó a lo que ha sido esta estabilidad económica de la República Dominicana. De hecho, si miramos, y uno no puede hablar del contexto dominicano en estos momentos particularmente sin referirnos al tema de la pandemia y al contexto mundial, donde lamentablemente nos hemos visto afectados todos, unos en mayor medida que otros, claro está, a raíz de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Pero, por ejemplo, yo que vengo de Estados Unidos ahora,
el ir a las tiendas, a los supermercados, aún allá, que es un país mucho más grande que nosotros, se nota la diferencia en cuanto a cuando uno viajaba antes de la pandemia, incluso en el abastecimiento de mercancía, de ropa, de lo que fuera, hasta los supermercados. Aquí en República Dominicana, yo entiendo que por lo menos lo que son los productos de primera necesidad, hemos tenido la bendición de un buen manejo de esa gestión, de quizás de crisis, vamos a llamarlo así, de esa gestión y ese apoyo hacia lo local para incentivar lo que ha sido el consumo, pero también el tema de manejar la política monetaria como se manejó en estos años de pandemia, también contribuyó con la facilidad en los préstamos que tuvieron las personas, las facilidades que se otorgaron para el manejo de la pandemia, el periodo de gracia, que aunque lamentablemente algunas personas tuvieron un problemita con esto por un tema de orientación, de que no todos tuvieron claro, mucha gente pensó que la pandemia, que el periodo de gracia significaba que no iban a pagar esos 3 meses, y luego vimos que cuando se retomó el tema de los pagos de los préstamos, las personas estuvieron un poquito desorientadas con eso, y la Superintendencia de Bancos jugó un rol muy importante en orientar tanto a la banca como a los usuarios sobre qué realmente implicaba esto y lo que tenían que hacer. Pero yo entiendo que hubo una coordinación tanto de política monetaria como desde la parte quizás de gobierno de apoyar a lo local. No, indiscutiblemente el sector financiero, las autoridades financieras y el superior gobierno fueron creativos en crear herramientas, innovaciones que no existían, porque realmente esta generación no conocía lo que era una pandemia. O sea, nosotros no estábamos al día de lo que era una pandemia y el efecto que tenía en la... Y nadie estaba preparado. Nadie. Hubo que tomar medidas que de alguna manera u otra, podría la palabra improvisado sonar quizás un poco difícil para algunos, pero fueron medidas, como tú mencionas, más creativas. Hubo que buscar soluciones, pero yo quiero que nos mantengamos un poquito más abajo, Martín, antes de seguir a la parte grande. Vamos a mantenerlo en lo pequeño, porque a mí me ha impactado mucho el espacio de Andra por la forma en la que ella le sirva la información al ciudadano de a pie para que le sea digerible, porque yo siempre, incluso lo comentamos con el director de Procompetitividad que estaba aquí, que en una ocasión una empresa, una cervecería, el Grupo León Jiménez, ahí en el Malecón, el presidente vio que los días de pago había muchísima gente afuera esperando a los empleados y preguntó qué es lo que pasaba. Y dice, esos son cobradores. Y dice, no. Y ordenó que le dieran curso de economía doméstica, no solamente a sus empleados, sino a sus compañeras. Porque él dijo, ellos tienen que aprender a saber manejarse, porque si no, entonces va a ser un empleado que va a estar descontento. Entonces, a veces el ciudadano de a pie no nos explican cómo manejar una economía. Yo en mi caso, en mi carrera, digo, me hacen abogado, pero no me explican cómo manejar un despacho, cómo guardar un expediente. Tú creas una familia, un hombre y una mujer se dejan su casa, dejan su parentela y forman una nueva familia, pero no le explican que debe haber, cómo se debe manejar esa economía, cómo se lleva eso. Y esa es la parte en la que tú, de una manera brillante, yo veo que tú le explicas con cuentos, con historias de otras personas y se lo lleva. Y esa es la dinámica de una forma didáctica. El término. Sí, mire, por ejemplo, esta semana nosotros abordamos el tema del teletrabajo, don Martín, que es un tema súper... digamos que de moda o claro, un tema de actualidad es la palabra correcta. El teletrabajo vino para quedarse, por ejemplo, y antes de la pandemia a nivel mundial, por ejemplo, el monto que se realizaba el teletrabajo, porque existía antes de la pandemia, era cerca de un 17-19% a nivel mundial. Luego de la pandemia, los últimos números arrojaron que más de, por ejemplo, un 33% de los trabajadores fijos eran completamente teletrabajo, y se proyecta que ya para este año 2022 más del 50%, por ejemplo en Estados Unidos, van a ser posiciones que antes eran presenciales y ahora van a ser completamente a través de teletrabajo. Y ahí lo que tratamos es de enseñarle a la gente cómo la pandemia, a pesar de todo, trajo algo positivo a la economía dominicana, pero a la economía mundial también. Pero como también la falta de legislación, y tú que eres abogado y claro, conoces esos temas en nuestro código y demás, porque el teletrabajo no era algo tan común, como la falta de legislación también es tan necesaria en estos momentos en nuestro país. Hay un diputado que... Jorge Villegas sometió un proyecto de ley
para regular el teletrabajo. Sí, entonces él nos acompañó en el programa, nos contó también parte de su historia como joven emprendedor y también en la política, pero también hablamos mucho de ese tema del teletrabajo, por ejemplo, en República Dominicana, y qué viene a introducir este nuevo proyecto de ley al mercado. Entonces, básicamente en esa parte es que desarrollamos, tratamos de tomar un concepto, explicar qué hay a nivel nacional, a nivel internacional en cuanto a ese tema, pero luego nos vamos a analizar el tema local y ahí buscamos soluciones o aportamos sugerencias desde el espacio. Te comentaba de esa anécdota, de esa vivencia que tengo de ese empresario que siempre ha tenido una visión, siempre ha sido una empresa que cuida a su talento humano, que siempre ha estado pendiente de ella, y como él generó vio la necesidad de que a su personal le dieran educación económica doméstica. En la actualidad, tú tienes conocimiento de algunas empresas que le impartan cursos a su personal, o incluso instituciones gubernamentales, ministerios, deberían adoptar esa cultura, porque es parte de enseñar a vivir al dominicano con lo que está recibiendo, porque a veces la gente vive y gasta lo que no ha recibido, entonces ahí vienen los problemas, porque empiezan a pagar unos réditos, empiezan a comprar bienes que no son que son de lujo, no de confort ni básico, o sea, están fuera del momento histórico que están viviendo, y eso entonces genera angustia al ser humano y un descontento. En tus andares en esto, ¿tú has visto si existe una política para darle estos cursos, si hay algún sector empresarial que sí lo esté dando, o si ustedes lo están dando, están haciendo algo parecido sobre ese particular? Sí, sobre eso te puedo hablar. Bueno, de hecho, la Superintendencia de Bancos, vamos a hablar de los órganos reguladores y que se deben, son quienes realmente dictan, trazan la pauta para todo este tipo de temas. Y, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, a través de ProUsuario, luego de la administración de don Alejandro Fernández W, ha tenido un rol muy importante en lo que es educar al usuario en estos temas. Para que él viene desde antes de eso. Claro que sí, eso te iba a decir, pero claro, viene porque él ha sido la persona que lideró todo lo que es el camino hacia la educación financiera de manera asequible a las personas. En mi caso, por ejemplo, yo también, junto con algunos colegas también, estamos en el mercado ofreciendo talleres de finanzas personales, tanto... Sí, yo vi que tú me mandaste algo, déjame pedirle que la ponga. Sí, justamente en febrero tengo con un colega un taller de finanzas en pareja, que es orientado para las personas que se van a casar o que están casados y tienen temas, situaciones de finanzas personales o que quieren planificarse para ese futuro. Lo vamos a tener en febrero 19 más o menos, ahí en mis redes sociales, @DiandraVázquezM, les puedo compartir la información si me escriben sobre ese taller específico. ¿Usted está de acuerdo que la finanza la maneje la pareja como una empresa o que sea uno solo que maneje la finanza? Mire, todo va a depender. Yo digo que las finanzas son un tema muy flexible y va a depender de la dinámica que tenga cada pareja. Puede funcionar de cualquiera de las dos siempre que haya un acuerdo mutuo. Si hay uno que es mucho más diestro en el tema de las finanzas y el otro quiere ceder quizás en dejarle la organización, la planificación a esa persona, y eso no va a causar ningún tema, yo no le vería ningún problema. Sí, ahí está el flyer de finanzas en pareja, bueno. Y vamos a hablar de compra de vivienda, de presupuesto familiar, inversiones y crédito, y va a ser el sábado 19 de febrero a las 9:30. En mis redes, con mi nombre, @DiandraVázquezM, yo le puedo pasar cualquier detalle para inscripciones y demás. Lo vamos a seguir pasando. Y retomando su pregunta, que no terminé la respuesta, le decía eso. ¿Por qué? Porque en esos casos, por ejemplo, donde yo he hecho asesoría financiera a parejas, me ha tocado vivirlo en materia real, se dan los dos. Hay parejas que quieren llevar cada quien su individualidad, pero también ya después que tú te unes en una pareja, hay que entender que, como dice la Biblia, se convierten en uno. Y no es que ahora vamos a poner todo el dinero juntos, cada quien tiene que tener ese sentido de independencia, pero saber que de mis ganancias, por ejemplo, yo que estoy casada también, de mi ingreso, que yo puedo gastar en mí sin afectar el bienestar del hogar. Y una vez eso esté claro, de alguna manera u otra, y eso esté delimitado, eso va a contribuir a que las familias puedan tener una mejor organización financiera, pero también una mejor comunicación. Entonces yo entiendo que pasa el caso contrario, de que hay parejas que quizás uno dice, mira, yo no soy bueno con los números, tú te encargas de todo lo que tiene que ver con eso, yo gano y aporto tanto a la casa y tú lo manejas. Si eso funciona, ese perfecto. fue el talento que se le dio a cada quien. Y la barbaridad de las tarjetas de crédito. Mire,
Las tarjetas de crédito no son malas, yo soy pro tarjetas. No estoy diciendo, yo la uso la tarjeta. Claro. Y yo siempre la pago antes del corte. O sea, yo no soy buen cliente para los bancos. Pero, ¿por qué una persona tiene 4 y 5 tarjetas? Explique a los televidentes, que eso seguro usted lo va a exponer en sus talleres, si es beneficioso tener 5 y 6 tarjetas o si lo correcto es una sola tarjeta. Claro que sí, usted está en lo correcto. Mire, el tema de las tarjetas de crédito, como le decía, para mí son buenas, son un excelente medio de pago, con los beneficios ahora que están teniendo los bancos y las instituciones financieras, realmente incluso a veces se nos premia por consumir con las tarjetas de crédito, y clientes como usted, don Martín, que de alguna manera u otra pagan su tarjeta a tiempo, pero que con las tarjetas de crédito toman puntos, pueden usar esos beneficios, ¿por qué no utilizarlos? Te va mucho mejor. Ahora bien, si usted está en lo correcto, a veces la falta de planificación financiera o de educación financiera hace que las personas crean que las tarjetas de crédito son un ingreso adicional y no entienden que esto es un préstamo. Entonces, mientras más tarjetas le ofrecen, más tarjetas aceptan. Tienen 3, 4 tarjetas de crédito, pero ganan quizás, vamos a poner un monto de 50,000 pesos, pero viven una vida de 200,000 pesos financiada atento a tarjeta de crédito. Y ahí es que viene el problema, porque si sucede un acontecimiento, quizás un cambio de empleo o un tema, hasta un tema de salud, que no puedan en un mes cumplir con aunque sea el pago mínimo, entonces viene el tema y culpan a las tarjetas de crédito cuando no han entendido que es su conducta por tener un nivel tan alto de financiamiento, pero también un financiamiento tan caro como lo es la tarjeta de crédito. ¿Usted está de acuerdo con el pago mínimo? No, para nada. No. Usted tiene... Explíquele a los televidentes Claro por qué sí. el pago mínimo lo que hace es enrollarlo más y cada día más y más. Hay un meme bien divertido que voy a ver si quizás se me entiende en la forma que lo explico, que es un joven que está parado y hay un fuego bien grande y él está con un gotero echándole una gotica de agua para apagar el fuego. Eso es exactamente lo que hace el pago mínimo. Tú simplemente estás tirando una gotita de agua en un fuego muy grande que es las deudas. El pago mínimo es para tú mantenerte a flote con la tarjeta de crédito, pero tú igual sigues pagando un interés muy alto con la tarjeta de crédito por ese monto que no consumiste. Y lo que siempre nosotros tratamos de explicar en nuestros talleres, en el programa, donde quiera que vamos, es tú tienes que planificarte para que esas compras que tú vas a hacer, tú tengas cómo solventarlas. Tú utilizas la tarjeta de crédito como un medio de pago, porque si tú vas a comprar un televisor, quizás no es conveniente que tú salgas con los 15,000 pesos de tu casa, por poner un monto, no sé, los teléfonos, ¿verdad? Sí. Los televisores, los teléfonos, todo está diferente de precio. Exacto, tú no vas a salir con los 15,000 pesos de tu casa, tú te conviene ir y pagar con dinero plástico, pero tú tienes que saber de antemano que tú tienes ese dinero. Por ejemplo, en el Black Friday, que pasó recientemente, el Viernes Negro, mucha gente iba y aprovechaba las ofertas de Black Friday en los comercios con las tarjetas de crédito, pero no tenían el dinero para pagar la tarjeta, daban el tarjetazo y vemos el mes que viene o el corte que viene cómo yo lo pago. Entonces al final ese electrodoméstico, ese artículo que se compraron en descuento, le sale mucho más caro porque es tanto el interés que pagan solamente aportándole el mínimo de la tarjeta de crédito que al final no ahorraron, siguen más endeudados. Es lo que decíamos. ¿Y usted está y qué piensa usted de los consolidadores de deuda? Explique a los televidentes que no conocen ese término y le estamos preguntando porque hay que aprovechar al máximo. Gracias. Porque casi nadie, aquí los economistas lo que vienen a hablar es de la nube, pero yo veo que usted tiene un manejo familiar que es el que lleva luego al estudiante, a la familia, que es la empresa más importante. ¿Qué son los consolidadores de deuda? Bueno, los consolidadores de deuda son empresas que ayudan a las personas en lo que es el tema de justamente eso, de agrupar todas las deudas que tienen para que esas personas puedan tener una recuperación económica de alguna manera u otra, pues mucho más planificada, más organizada. ¿Qué sucede con el tema de las deudas como estábamos hablando? Por ejemplo, hay personas que tienen deuda de tarjeta de crédito, pero entonces para pagarle al banco le toman al usurero para estar al día con el banco, pero entonces se le olvida que el usurero él le presta mucho más caro que el banco todavía. Entonces esas personas se encuentran en una situación que cuando vienen a cobrar
prácticamente más del 80% de su salario se le va única y exclusivamente solventando o pagando deudas que tienen para poder llevar un estilo de vida mucho más alto de lo que realmente pueden tener. En esa consolidación de deuda lo que hace es que se agrupan todas esas deudas, se pagan y se toma, vamos a decir, que una especie de préstamo con una tasa de interés mucho más reducida que todo ese interés que se está pagando de manera individual más alto, para que la persona pueda tener una cuota fija, una cuota que no varíe y que sea un monto estable para que la persona pueda entonces organizarse mes a mes para pagar esas deudas. Eso es importante. Eso usted va a tener que seguirlo explicando, pero porque es importante. Sí, y mire, que la gente no conoce. Y mire, usted sabe que también es muy importante tener la educación financiera al momento de utilizar el tema de consolidación de deudas, porque usted sabe qué pasa, que hay personas que dicen, consolidé la deuda, tomé un préstamo para pagar las tarjetas, ya las limpié y ahora tengo el préstamo, pero vuelven y llenan, entonces se quedan con el préstamo de consolidación y vuelven y llenan las tarjetas de crédito, pero todo eso se debe a una falta de educación y conciencia financiera, que es lo que nosotros tratamos de fomentar. Yo te escucho y pienso en mi profesión, o sea, lo mismo pasa en el área legal. A veces las personas conocen solamente el derecho curativo, no el derecho preventivo. El empresario va a comprar una propiedad, va a hacer un negocio jurídico y lo primero que llama al abogado, ¿qué tengo que hacer para comprar un carro sin problema? ¿O qué tengo que hacer para comprar esa propiedad? Entonces, mucho de lo que tú dices, lo que decía Martín, que estos economistas a veces nos hablan a nosotros en un idioma que no es del planeta Tierra, que nos quedamos los mortales, nos quedamos, lo que aún hemos podido leer uno que otro libro, nos quedamos en el aire. Y hablando contigo, se me ocurre eso que tú dices del superintendente de banco, lo dinámico que él ha sido siempre con hacer que la economía llegue de una manera digerible al pueblo llano, y ahora que está él en el aparato estatal, sería muy interesante, Yandra, ver la posibilidad de que se generen cursos, que cada ministerio, cada dirección, ese ministerio de la mujer, ese ministerio de la juventud, o sea, vayan a los estudiantes que están terminando el bachillerato de cuarto curso, ese Ministerio de la Juventud puede ir a impartirle unos talleres para que esos muchachos que van a enfrentarse, ya van a ser adultos ante la sociedad, ya van a ser bachilleres, van para la universidad o van a tener sus propios talleres, empiecen a ver la vida, a ver lo que es la economía, e incluso hasta ponerle una parte de impositiva, porque ya el emprendimiento lleva unas obligaciones fiscales y ese tipo de cosas. Sería bueno dinamizar, ver la posibilidad de que las autoridades del sector financiero, sobre todo con esa oportunidad que tenemos de ese superintendente de banco, vea eso, y además lo demás gente del sistema financiero, la Junta Monetaria, la Super. Lo que tú propones, Valeria, es un tema que de hecho a nivel internacional se ha tratado mucho, y es el tema de llevar la educación financiera a las escuelas. Hay un artículo en el periódico El Dinero en el cual tuve la oportunidad de colaborar también con opiniones, donde yo resaltaba justamente eso. Hubo estudios en Estados Unidos donde demostraron, por prestigiosas universidades de Estados Unidos, donde demostraron que más del 40% ya de los adultos que estaban en la fuerza laboral, es decir, personas que estaban actualmente trabajando en los Estados Unidos, más del 40% de personas admitió que si habrían tenido educación financiera en su etapa de joven o en la universidad o en el colegio, no habrían incurrido en deudas innecesarias. Por lo tanto, se revela que en países tan grandes como estos, la educación financiera es sumamente importante. ¿Y qué piensa usted del ahorro? Oh, pero claro, el ahorro debe ser parte de nuestras vidas. ¿Tiene que ser una gente que gana mucho dinero el que ahorra? No. ¿O el que gana unos recursos? O sea, ¿por qué la gente no tiene la cultura del ahorro? Hay quienes dicen que los países nórdicos, los países como Estados Unidos, la gente ahorra porque tienen, por ejemplo, en Canadá, tienen solamente 3 meses de sol y luego tienen que buscar la leña, buscar todas las cosas. ¿Por qué los caribeños no somos negados al ahorro? No limita al caribeño latino, por no todo, porque es el mal de Latinoamérica. Está bien. No tenemos esa educación. ¿Por qué no tenemos esa cultura? Pero además, pienso que se debe, desde que hay una unión, que el juez civil también le entregue, el oficial del Estado Civil,
una cartilla que le diga lo importante. ¿Usted sabía que hay una cantidad de divorcios por el asunto económico? Por eso surge el taller que le mencionaba al principio, por esa inquietud, por la alta tasa de divorcio. Entonces lo que tú dices, tendríamos que hablar con nuestra querida iglesia de que dentro de los requisitos del matrimonio ponga un curso de finanzas personales. Curso de finanzas domésticas. Bueno, nos pueden llamar para eso. Mire, yo coordino la red de abogados católicos y dirijo programas de jóvenes donde muy bien cae usted, porque a mí no me van a hacer caso ya. Ya yo soy un tipo quedado. No estoy en nada. Pero es importante el ahorro, el escuchar hablar de economía gente como usted, joven, eso le da alegría y le da a ellos. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo que en una casa de clase media baja tengan 5 carros? Sí, ese es un tema. Me voy a ir con su primera pregunta y es el tema del ahorro. Yo siempre digo, y me he hecho abanderada de la frase que dice que la mejor manera de empezar a ahorrar para esas personas que dicen a mí no me da, a mí no me alcanza, por 1000 y X razones, es dejando de gastar. A veces es verdad que tú no puedes de alguna manera u otra, por una situación económica, por un momento determinado de la vida, que tú no puedes físicamente hacer el ritual de tú llevar dinero a un banco o de transferirlo o de poner dinero en una cuenta. Ahora bien, cuando tú tienes muchas deudas o tú estás en una situación económica en déficit, tú puedes empezar a reducir muchos gastos que si tú anotas quizás en un papel en qué yo gasto el dinero, en qué yo gasté los 2,000 pesos que entré en mi cartera hace 3 días que no sé en qué lo gasté. Cuando tú empiezas a hacer memoria, tú te das cuenta que tú vas gastando en cosas que tú podrías haber continuado tu vida normal sin eso. Entonces, la mejor manera de empezar a ahorrar es dejando de gastar. A medida que tú vas reduciendo esos gastos innecesarios, entonces tú vas teniendo la liquidez para tú entonces poder destinar ese dinero a una cuenta de ahorro para planificarte para el futuro, para guardar para un fondo de emergencia, para un tema de salud, para viaje. Es un tema, vuelvo y digo, todo se centra en el tema de la educación que nos falta como cultura y como país. Y Andrea, el tiempo en televisión es limitado, es asesino, tú lo sabes, y yo no quiero dejar que se pase el programa de hoy sin que Leo me ponga un video que tengo ahí, porque hoy se cumple un aniversario más de la publicación de la primera edición del majestuoso Quijote de la Mancha. En el 1605 fue la primera edición. Ahí hay algo. Hay un corte que tengo ahí. Precioso de cómo te mandan. Entonces y que cabe, se lo voy a mandar a usted. Quiero que compartirlo con los amigos televidentes y pedirte permiso, Leandra, y saludar a mi comadre Giné García, que nos está viendo y te manda saludos, y su esposo José Guti, saludos a ellos y a mi hija Bello. Leo, por favor, pero tenemos con ella pendiente también la AFP. Claro. No vamos a tratar hoy. Espérate, pero no quiero, porque este corte del Quijote quiero dedicárselo. Aquí nosotros hemos manifestado que creemos en el presidente Abinader, pero no en todo lo que los acompaña. Entonces queremos dedicarle este corte a los amigos funcionarios que escuchen esto, que se lo dedicamos con mucho cariño y atención. Leo, por favor. Lo que pasa es que hay muchos que no lo van a oír, ¿eh? Bueno, 42 de la segunda parte. De los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula. Sancho, hijo, atento a este tucatón que quiere aconsejarte y ser norte y guía, que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte, que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Primeramente, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores,
y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad, y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a príncipes y señores, porque la sangre se hereda, pero la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte, en vejez suave y madura. Bueno. Señores, vamos a despedir el espacio. Yo no quería dejar pasar, tú sabes que un día como hoy se publicó en el 1605 El Quijote de la Mancha. Yo quería dedicarle eso a todos mis amigos, mi generación que hoy está ocupando cargos públicos, para que los reflexione y ayudemos a que el presidente quede bien. Y que quede bien el país que pidió un cambio, y no fue un cambio de color, fue un cambio de mentalidad. Pero estamos obligados todos. Claro. Mira, nosotros vamos a despedir el programa primero con la herencia moral que nos entregó San Juan Pablo II, cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Despide el programa. Bueno, gracias por esa oportunidad a las personas. La primera. Claro que de sí. Muchas. Ojalá así sea, que así sea. Amén. A ustedes por la sintonía aquí con Parada 2, este medio que tiene tantos años orientando a la República Dominicana en todos los temas de actualidad. Gracias al señor Valera, señor Martín, por la oportunidad a esta servidora Diandra Vázquez, y a ustedes esperamos que la reflexión que acabamos de ver no solamente sea para los amigos de Valera, los funcionarios del gobierno, sino para todos nosotros los dominicanos, que tratemos desde cada acción que nosotros realicemos, tratar de hacer y construir un mejor país, siendo mejores ciudadanos al momento de conducir, al momento de manejarnos con nuestros vecinos. Y yo creo que esa prudencia es lo que nos va a llevar a construir ese país que deseamos. Hasta la próxima, señores. Gracias, hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes así lo quieren. Me quitaron el programa. Gracias.